quiero hablar sobre la paciencia el día de hoy. Y esto es parte de la serie que he venido trabajando, que se llama La cultura del reino. Y hoy voy a hablar de la paciencia como la tercera virtud del fruto del Espíritu. La paciencia es la tercera virtud del fruto del Espíritu. Si nosotros leemos en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Me equivoqué ahí, es la cuarta. Yo me equivoqué, es la cuarta. Entonces sería la paciencia, la cuarta virtud del fruto del Espíritu. Que luego viene la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y por último la templanza. Y la Escritura dice que contra tales cosas no hay ley. Se cuenta la historia de un hombre que fue condenado a muerte y la condena era inmediatamente. A él se le llamó y fue condenado inmediatamente a morir. La muerte era por decapitación. Y en aquel lugar estaba el rey. Y él pidió la oportunidad y le dijo al rey: mi señor, mi rey, si usted me da la oportunidad, le puedo prometer que en un año puedo enseñar un caballo a volar. El rey queda pensando y dice: ok, no ejecuten la pena, démosle un año. Entréguenle un caballo y en un año tienes que hacer que el caballo vuele. Si no, aquí nos veremos en un año. Cuando él empieza su empresa, uno de sus amigos, colaboradores, se le acerca y le dice: ¿qué locura es la que acabas de cometer? Acabas de prometerle al rey que puedes hacer volar a un caballo. Eso es imposible. Y él lo miró y le dijo: imposible es que yo estuviera hablando contigo ahora. Y lo estoy haciendo. De aquí a un año muchas cosas pueden pasar. Puede morirse el rey, puedo morirme yo, puede morirse el caballo o puedo hacer que el caballo vuele. ¿Qué es lo que nos deja esta historia? Hoy estamos ante la generación, por llamarlo de alguna manera, la generación más desobediente de la historia. Hoy estamos ante la generación más irrespetuosa de la historia. Todavía hace 30 años tú como adulto podrías corregir a un muchacho y sus padres te apoyaban en esa corrección. Hoy, si un profesor, que se supone que el profesor era el segundo padre, yo no sé si a usted le enseñaron eso, a mí me lo enseñaron. El profesor era el segundo padre. Si un profesor hoy corrige a un muchacho, es probable que en la tarde se aparezca el papá o la mamá con un machete en la escuela. Hoy estamos ante una generación que de hecho se le llama generación, tiene muchos nombres, se le dice generación de cristal, pero también se le llama generación microondas. Piénselo, ya no existe la generación de cocina a leña. ¿Alguien vivió en esa etapa de la cocina a leña? Todo el que levanta la mano yo sé que tiene más de 40.
Porque si tú le dices a un muchacho de esto de ahora, préndeme ese fogón, ellos no saben qué van a hacer. Ellos no saben lo que es soplar un fogón para que se prendan los tizones. O no saben lo que es soplar un anafe. Bueno, ellos no saben lo que es un anafe. Oiga cómo es que vamos. La generación de este tiempo no sabe lo que es un anafe. Yo me estoy extendiendo más allá del fogón. El anafe es más reciente. El anafe fue tecnología. Cuando salió el anafe era tecnología. No en todo lugar había un anafe. Porque la gente todavía tenía sus 4 piedras. Sus 3 piedras donde ponían los calderos, ¿verdad? Y los calderos tiznados. La hermana Mercedes está muerta de la risa. Ay, aleluya. Y mandaban a los muchachos a buscar leña. Yo una vez a la semana los viernes eran los días de ir a buscar leña. Y meterse por los montes a buscar leña, por donde sea, para poder cuecer los alimentos. Pero hoy estamos ante la generación, se le llama generación de cristal, se le dice de cristal porque con poco se parten, con poco se rompen. Hasta por un comentario en las redes sociales tú lo ves dando grito. Cuando la generación antes de eso le decían de todo a los muchachos y le pegaban y estábamos ahí parados recibiendo nuestro latazo. Muchas veces nos llorábamos. Que nos decían cállese y grite y diga algo para que usted vea y nos quedábamos ahí como robles. Pero no diga eso hoy delante de un psicólogo porque te va a decir, eso es violencia. Pero no nos dimos cuenta que ante todas esas peripecias que pasamos por falta de tecnología o por falta de tener cosas, nuestra paciencia fue aumentada. Porque aprendíamos a esperar a nuestros padres cuando hubiera, porque sabíamos que no había. La generación de hoy le pide a los padres y a ellos no importa lo que los padres vayan a hacer. Yo quiero el PSP. Yo quiero ustedes los viejitos no saben qué es eso. Yo quiero el Wii. Yo quiero el iPhone 14. Ellos no trabajan, pero papá y mamá tienen que matarse trabajando para complacer los gustos de un muchacho que no sabe valorar el esfuerzo de los padres. A ellos no les importa cómo papá y mamá consiguen las cosas, hay que conseguírselas. Y hoy piden más marca que nunca. Antes nos sentíamos bien cuando nos traían. A mí lo que más me gustaba era que mi papá me llevara libros. Pero ¿dónde los compraba él? En un lugar donde vendían libros usados. Pero para mí era satisfacción todo eso porque tenía un nuevo libro que poder hojear. Hoy si tú vas a una bájate y le compras unos tenis al muchacho y se los lleva, lo que está mirando, no, yo no quiero eso no son Jordan. Eso no son Nike. Eso es una marca ahí que ni tú sabes. Y yo que me sentía tan bien, había unos tenis que era Feca. No sé si alguien oyó los Feca, que eran de hule. Pero yo hice mi escuela con esos tenis y estaban a la moda. ¿Y tú crees que yo me andaba quejando? Bueno, sí, me quejé una vez porque me subí en un motor y nos caímos y entonces metí el tenis en los rayos del motor. Imagínense. Y llego a la casa con mi tenis roto y dice mi mamá, bueno, hasta final de año no hay, así que pásamelo. Y agarró un hilo de nylon y cosió el tenis. Váyase para la escuela con eso. Eso nos ayudó a valorar las cosas. Estoy hablando para que nosotros entendamos la generación que estamos y en la generación que se aproxima. Porque a medida que va pasando el tiempo se va volviendo peor la generación. La manera como hablan, el irrespeto que tienen hacia las cosas.
En un año, como dijo este hombre, pueden pasar muchas cosas. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos guiando a nuestros hijos para que sean generación de cristal o generación microondas o estamos preparándolos para la vida? Se le llama generación microondas porque quieren todo rápido. Antes, cuando tú hablabas de un millonario, te estaba refiriendo a un hombre que pasaba los 60 años. Ese era el concepto de un hombre millonario que teníamos, que había trabajado la vida entera y había llegado a los 60 años y tenía ahora posesión. Dios lo bendiga. A ese que pasó ahí. Lo que pasa es que a veces se quieren explotar su propia vida y también quieren llevarse a un paquete con ellos. No solo esta generación se vuelve cada vez más difícil, sobre todo de accesar a ellos, sino que hoy quieren las cosas para allá, quieren hacerse ricos ya, quieren a los 20 años ser ricos. No importa cómo. Pero todo lo meten en microondas y no aprenden de una virtud como la paciencia. La paciencia es una virtud que todos nosotros, de hecho, es Dios quien está cosechando en nosotros o que está sembrando en nosotros el ser paciente, porque mientras más pacientes somos, más parecidos a Cristo somos. Escuche esto. La palabra que se traduce como paciencia en el Nuevo Testamento, lo que realmente quiere decir es longánime, que habla de una paciencia llevada hasta el extremo. Venimos al Señor con esa falta de paciencia hacia las cosas. Y esa falta de paciencia no nos ayuda a visualizar a otros. Por ejemplo, somos muy poco pacientes para bregar con los niños. No me hable de niños, que yo no soy paciente para bregar con eso. Pues déjame decirte que debe ser fortalecido en eso. Porque si Dios te llama a trabajar con niños, ¿qué vas a hacer? Somos muy poco pacientes para bregar con los ancianos. Hello. Con los ancianos. ¿Y sabe lo que permite Dios? Que un anciano en nuestra casa se enferme para que podamos trabajar con ellos en paciencia. Gloria a Dios. Un hombre se acerca a un predicador después de haber predicado y le dice, mire, pastor, yo he estado orando a Dios durante mucho tiempo para que Dios me revista de paciencia, porque déjeme decirle, yo soy de mecha corta. El pastor, el predicador, lo está mirando y dice, sí, vamos a orar por usted. Y el hombre está feliz porque él entiende que Dios va a dotarlo de paciencia. Y el predicador, el pastor, comienza a orar, a decirle, Señor, mira a este hombre, dale pruebas. Señor, dale dolor en su vida. Señor, enférmalo. Y el hombre mira al predicador, pela los ojos y le dice, espérese, ¿qué es lo que usted está pidiendo? Bueno, usted me pidió que ore para que Dios lo dote de paciencia, ¿verdad? Porque la paciencia, de la única manera que puede ser cosechada es mediante ese tipo de cosas. Y eso es a lo que no queremos someternos, hermano. Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando eres probado, ¿y cómo eres probado? ¿A través de que te suban de posición donde trabajas? ¿Esa es una prueba? ¿O la vemos como prueba esa? ¿Cómo eres probado? ¿O que alguien pase y te vea y te regale el vehículo del año? ¿O que vayas caminando por la calle y te encuentres un maletín con $1.000.000? Esa es la prueba bueno, a veces es la prueba que queremos. Nadie quiere la prueba de que un pariente se enferme o de que yo me enferme.
Nadie quiere la prueba de pasar por diversas dificultades y problemas. Nadie quiere pasar por temas monetarios difíciles, donde tu casa no hay nada y tu nevera parece una piscina. ¿Sabe por qué parece una piscina? Porque solo hay agua. Y vas a la nevera y la abres y dices, Dios mío. Pues entonces cuando pasa eso es donde más hambre le da a uno. Y da 3 y 4 viajes a la nevera y te levantas de la cama a ver qué encuentras. Pero nadie quiere pasar por eso. Dios, ¿sabe cómo Dios trabaja con nosotros, hermanos? Más en la escasez que en la abundancia. Hello. Dios trabaja con nosotros más en la escasez, porque en la escasez es donde nos acercamos a Él. Qué tremendo el ser humano. Cuando hay abundancia, cuando hay en los bolsillos, cuando el seguro está bien pago, cuando a veces nos olvidamos de Dios y decimos hasta, hoy me voy a levantar, hoy es domingo, me voy a levantar tarde, no voy para la iglesia. Y entonces Dios tiene que permitir cosas como esas para que nos detengamos en el proceso. Porque lo que Dios quiere es formarnos para que el carácter de Cristo esté en nosotros. Un escritor llamado David Brooke escribió un libro que se llama El Camino del Carácter. Y en este libro él hace una comparación entre las virtudes de nuestro currículum vitae. Cuando usted va a una empresa, ¿qué es lo primero que le piden? A buscar trabajo. Usted va a buscar trabajo, lo primero que le piden es, preséntame tu currículum vitae o tu hoja de vida. Y en esa hoja de vida, como nosotros ponemos las virtudes que nosotros hemos aprendido a través del tiempo, dónde hemos trabajado, en qué somos buenos, los cursos que hemos realizado, las empresas y qué aprendimos en esa empresa. Pero el currículum vitae no mide tu carácter. Así que él hace una comparación entre las virtudes que nosotros ponemos en nuestro currículum vitae versus las virtudes de tu carácter que son mencionadas cuando te mueres. Porque tú sabes que te leen tu currículum vitae cuando te mueres. Cuando está el féretro ahí, está el cadáver, ¿qué es lo que hablan de ti? ¿Los cursos que hiciste? Lo que leen de ti es las veces que viajaste fuera del país, las empresas donde trabajaste. No. De hecho, si eres cristiano, lo que tratan de decir de ti es cuán parecido a Cristo fuiste. Si el fruto del Espíritu estuvo en ti, si tuviste amor, si fuiste un hombre de paz o una mujer de paz, si fuiste de fe, si estuviste paciencia, si fuiste un hombre manso, eso es lo que dicen de ti en tu féretro, en tu funeral. Pero no nos detenemos a pensar en eso. Y entonces estamos invirtiendo en cosas que al final no nos van a servir. Pregunta, hermano. Probablemente sabes tú lo que van a decir el día que te mueres. ¿Quiénes crees tú que hablarán en tu funeral? Están callados. ¿Qué dirán de ti? ¿Quiénes hablarán? ¿Tus hijos? Porque los hijos siempre van a decir cosas buenas de sus padres. ¿Tus amigos? Si es que tienes alguno. Porque hay gente que va por la vida y no tiene amigos. Pregunta, ¿quiénes son tus amigos? ¿Realmente son tus amigos? Porque el amigo vela por el amigo. ¿Será tus compañeros de trabajo que dirán algo de ti en tu funeral? ¿Será tus compañeros de estudios que van a decir algo de ti? ¿Qué podrán decir de ti?
¿Manifiestas tu carácter a ellos? ¿Será tus hermanos de la iglesia? Lo que muchas veces solo te veían los domingos en la iglesia. ¿Será tu familia o tus vecinos? ¿Hablarán de ti como un hombre o como una mujer de fe, de paciencia, como un hombre o como un hombre impetuoso que no esperaba ni pensaba lo mejor para los demás? La paciencia no es una virtud de un hombre natural. Un hombre natural no tiene paciencia, porque esa virtud viene enmarcada en el Espíritu. Lo que el Espíritu está trayendo a nuestra vida para que seamos desarrollados, para que nos parezcamos cada día más a Cristo. Más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Cuando oramos, pedimos a Dios que nos ayude a cultivar o que Él cultive en nosotros la paciencia. Somos pacientes para las personas que no piensan igual que nosotros, porque déjeme decirle, hasta para eso. El que no piensa igual que yo no debo sentirme mal ni guapo. Simplemente tu pensamiento no es. Hay personas que van y me hacen una pregunta y yo le digo, no te puedo dar esa respuesta. Usted no la sabe, pastor. Probablemente yo la sepa, pero la respuesta a ti no te gusta. Y entonces, para hacerte daño, mejor no te la digo. Dios es eterno. Entendamos eso. Dios es eterno, por lo tanto, sus tiempos no son los nuestros. Nosotros nos desesperamos porque tenemos tiempos cortos en la tierra. Y por eso empecé a hablar de la generación, porque esta generación es la generación más rápida que hemos visto jamás en la historia. Todo lo quieren hacer a la carrera. Eso ustedes porque están aquí en la Romana. Váyanse a Santo Domingo un día, para que cuando lleguen aquí puedan decir, líbreme Dios de vivir allá. Porque la gente anda desesperado. Llega a la casa, come parado. La gente ya no se sienta a comer. Se monta en la guagua y aprovecha un chin. Es media hora que voy a estar en la guagua. Dicen media hora, pero a veces duran 3 horas en el transporte público. Y esas 3 horas lo aprovechan para dormir ahí. Se duermen. Y como no tienen con quién hablar, con el que va al lado hablan. Y como muchas veces no tienen amigos y el poco tiempo que les queda es el fin de semana, entonces el fin de semana lavan, cocinan para el resto de la semana porque no tienen tiempo para nada. Y eso lo decimos de Santo Domingo. Pero si vamos a ciudades cosmopolitas como Nueva York o Los Ángeles, es peor el asunto. La gente anda corriendo de aquí para allá sin detenerse a mirar la hermosura de Dios en la naturaleza. Gente que vive al lado del mar y no se detiene a mirar el color del mar. Porque hay que resolver, hay que pagar, porque sin darnos cuenta lo que más rápido llega es la mensualidad de la casa, ¿sí o no? La pagas hoy y cierras los ojos y te duermes un poquito y ya llegó otra vez la mensualidad. Olvidamos que Dios es eterno y que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Olvidamos que Dios le hizo una promesa a Abraham y 25 años después Dios se apareció a Abraham. 25 años. Nosotros lo vemos como una eternidad. Dios llamó a Moisés. Mire, la historia de Moisés se empieza a contar desde que nace. Pero usted sabe cuándo Dios llama a Moisés, cuando tenía 80.
Porque Moisés tenía 80 cuando se encontró con la salsa. ¿Te recuerda? Dios permitió que Israel fuera esclavo en Egipto y duraron 400. Dios dijo, me voy a callar porque este pueblo no me escucha ni obedece, y se cayó 400 años. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Efesios 4:1, vaya conmigo por favor. Mire lo que dice Efesios. Pablo dice, yo preso en el Señor, yo les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y dice, ustedes deben andar con humildad y con mansedumbre. Deben soportarse como, deben soportarse como, deben comportarse, deben soportarse los unos a otros como, hermano. Estoy en el capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? Ay, pero por no tener paciencia, entonces en vez de amar a mi hermano, lo que estoy haciéndole es daño. ¿Usted entiende? Por no tener paciencia con mi hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso dice, deben soportarse con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? Y al no tener paciencia con mi hermano, en vez de amarlo, lo que le estoy es haciendo daño. Es como el tema de la educación. Nosotros escuchamos un mensaje y pensamos que nuestra vida va a ser cambiada por un mensaje. ¿Alguien cree eso todavía? Yo he conocido gente que tiene 20 años escuchando un mensaje todos los días. Y el proceso es que nosotros debemos cultivar la paciencia como el agricultor. ¿Sabe lo que hace el agricultor? ¿Alguien aquí es agricultor? Levante la mano los que han trabajado en agricultura alguna vez. ¿Nadie ha trabajado en agricultura? Claro. Sembramos, pero al otro día vamos a ver si ya nació lo que sembramos. No. Eso toma tiempo, ¿verdad, hermano Memén? Pasan 2 semanas y vamos a ver, mira, ya está brotando. Y nos vamos y pasan 2 semanas, pero seguimos regándola y vigilando y arrancando la gramita. Con paciencia. No nos desesperamos. La generación de ahora pone una empresa y ese mes ellos quieren tener ganancia. Oiga bien, ponen una empresa hoy y antes de que culmine el mes ya quieren tener ganancia. Hoy nosotros conocemos Toyota, por ejemplo. Y cada vez que se menciona Toyota se está hablando de marca y calidad. Pero el dueño de Toyota, que de hecho se llama Toyota por el apellido de él empezó con esta fábrica y duró 20 años de su vida invirtiendo en la fábrica, sin sacar un solo centavo, invirtiendo. Y a los 20 años ya la fábrica vendía más de 5,000, 10,000 vehículos en el mundo. Y entonces él empezó a sacar sus inversiones y empezó la fábrica a producir para él. Y en una entrevista dijo, lo que pasa es que una empresa es como un niño. Tú lo tienes y al principio depende de ti. Y como depende de ti, es tu deber mantener a tu hijo hasta que cumpla la mayoría de edad. Hoy Toyota es una de las empresas automotrices más importantes del mundo.
La generación de hoy no aguantaría 20 años, hacer una inversión porque dure 20 años. Ustedes saben que los bancos han aumentado las tasas para que la gente deposite su dinero o en certificados financieros o en inversiones a largo plazo o en lo que nosotros llamamos plazos fijos. Y la gente cada día más son menos los que van a hacer ese tipo de transacciones. ¿Usted sabía eso? Las carteras de los bancos han bajado en esa medida. ¿Por qué? Porque la gente no está pensando en 2 años, 3 años después. Está pensando aquí y ahora. Ok, para que me entiendan. ¿Por qué los negocios de las criptomonedas y la inversión en la bolsa ha subido el último año de la pandemia para acá? Porque la gente quiere hacerse rico, pero rápido. ¿Dónde está la paciencia de la gente el día de hoy? Hermano, ¿dónde está la paciencia de nosotros en la espera de nuestro Señor? De hecho, estamos manifestando impaciencia cuando vemos que Israel y la franja de Gaza están peleando, lo que estamos orando para que Cristo venga sin hacer lo que tenemos que hacer. Déjeme acomodar eso para que me entiendan. Lo que tú y yo tenemos que hacer es ir y predicar el evangelio. La manifestación, la señal de que Cristo viene no es que Israel se esté peleando con Gaza, ni que Rusia se esté peleando con Ucrania. La manifestación de que Cristo viene es que el evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio. Entonces vendrá el fin. ¿Realmente estamos aguardando la paciencia del Señor? Pablo dice aquí en Efesios 4, versículo 3, que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estar en paz los unos con los otros. La pregunta es, ¿cómo estaremos en paz si no somos pacientes? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro dice que la paciencia de nuestro Señor ha sido para salvación. Cristo fue el que dijo, yo me voy y vengo en breve. Y ese brevísimo tiempo han sido 2000 años. Pero fue que al Señor se le olvidó. No, es que Él es paciente. Porque esa paciencia es para salvación. Porque hay todavía oportunidad para el que no cree, que crea. Santiago, hablando en el capítulo 5, versículo 7, dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y Santiago dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando nos convertimos al Señor, ¿quién se imaginaría que pasarían 30 años y que Cristo no había venido? Pero para nosotros es mucho tiempo y no calculamos que mi tiempo no es el de Dios. Para Dios han pasado 1 año, 2 días. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Que para el Señor 1000 años y 1 día. Entonces han pasado 2000 años. Para el Señor han sido 2 días. Y nosotros desesperados. Vamos al médico y nos detectan una maldad. ¿Y sabe qué hacemos? Nos ponen una, ¿cómo le llaman a esto? Nos dan una receta y nos ponen perdón. No, cuando nos dan la receta, ellos nos ponen una serie de pastillas que tenemos que tomar.
un tratamiento. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Por nuestra poca paciencia, nosotros mismos nos quitamos el tratamiento. O nosotros los médicos nos quitamos el tratamiento y dejamos de ir al médico. Porque ya, estoy harto de pastillas. Y cuando volvemos al médico, ¿sabe lo que dice el médico? Ya no hay nada que hacer por usted. Porque no tenemos paciencia ni para con nosotros mismos. A veces ni a nosotros mismos nos soportamos. Hasta nuestro propio olor nos cae mal. Y si no tenemos paciencia para con nosotros mismos, imagínense para predicarle el evangelio al que no quiera aceptar. ¿Sabe lo que hacemos? Le predicamos el evangelio una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. A la 5ª vez ya me tienes harto, no le voy a predicar más, que se pierda. Acabamos de escuchar que la paciencia del Señor es para salvación. Hay que predicarle hasta que el Señor quiera. ¿Cuántos años tienes orando por tu familia? Y eso es un acto de paciencia. ¿Cuántos años tienes orando por tu familia, hermano? ¿Se han convertido? ¿Ya te cansaste? Hello, ¿te cansaste de orar por tu familia? ¿Y hasta cuándo seguirás orando? O hasta que te muera o hasta que Cristo venga, porque no podemos desmayar. Santiago dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen los unos contra los otros. Santiago 5:9. No se quejen los unos contra los otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Verso 10. Hermanos, tomad como ejemplo las aflicciones de paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, versículo 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y si Él ha tenido paciencia para contigo, ¿qué te demanda? No me voy a juntar con fulano porque a veces a fulano hay que soportarlo. Piensa como un niño, pero hay que soportarlo. No piensa como tú, pero hay que soportarlo. Alguien me decía: pastor, ¿y hasta cuándo? Hasta que te mueras. O hasta que Cristo venga, o hasta que se muera Él, porque pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Lo que a veces no estamos viendo es que esa persona que a veces nos lleva hasta el extremo, también nos aporta en nuestro carácter. Hermano, porque hasta el que nos cae mal aporta en nuestro carácter. Quiero terminar con esto. Primera de Timoteo 4:1, Pablo escribe, de Timoteo 4:1, Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente: yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. 1, predica la palabra. 2, que instes a tiempo y afuera de tiempo. 3, que redargullas. 4, que reprendas. ¿A quién se reprende? Al que está haciendo las cosas incorrectamente ante Dios. 5, exhorta. ¿Con qué? ¿Con qué dice? Exhorta, enseña, háblale a la gente. ¿Con qué? Con paciencia. ¿Y con qué? Y con doctrina, dice la Escritura.
con paciencia. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? No es una vez que le vas a hablar. No son 2 veces que le vas a hablar. Probablemente sea, ¿cómo fue que el Señor le dijo a Pedro? ¿Cuántas veces debía perdonar? Ok. Pastor, y yo tengo que hablarle con paciencia. Sí, con paciencia. Respirar profundo. Buscar la palabra. Porque a veces nosotros somos de mecha corta y explotamos. Ya tú me tienes harto preguntándome lo mismo. No, a veces hay que... mira, ven que te voy a explicar otra vez. Porque eso aporta no a la paciencia del otro, es a tu paciencia. Porque no es al otro, es a ti, hermano. El que se quiere parecer a Cristo o el que está siendo formado a la estatura de Cristo, ¿quién es? ¿Tú o el otro? Si el otro no quiere ser formado porque no entiende, gloria a Dios. Pero ese no entendimiento de él ha aportado a mi paciencia. Y como allí está Sócrates, la esposa de Sócrates se llamaba Antipa. Yo tengo una Antipa. Ya me hizo seña. La esposa de Sócrates se llamaba Antipa y mientras él disertaba, en ese momento los filósofos tenían esclavos que se encargaban de hacer las cosas por ellos. Y mientras él disertaba delante de sus estudiantes, Antipa estaba detrás de él diciendo, pss. De ahí es donde viene tomar agua fría y echársela en la cabeza. No sé si se dan cuenta cuando se juega en el béisbol o en uno de los deportes profesionales, cuando un equipo gana, el jugador del partido le echan siempre agua con hielo en la cabeza. Viene de ahí, porque Antipa le echaba esto a Sócrates mientras él estaba agua fría, no agua con hielo, agua fría. Y los alumnos de Sócrates lo miraban y decían, maestro, pero déjala. Y él decía, no, porque ella fortalece mi paciencia. A veces tenemos personas como Antipa y nosotros lo que tenemos que aprender a decir es, no, porque este Antipo o esta Antipa fortalece mi paciencia. Si soy más paciente, se lo debo a esa persona. Esta persona me ha ayudado a que las cosas de la vida, hoy, mi hermano, cuando se cultiva la paciencia, sales a la calle tranquilamente. Y aunque alguien quiere estrellarse contigo y te saque los 10 dedos de la mano, tú estás tranquilo. Pero si salimos los dos iguales, no llegaremos a la casa ninguno de los dos. Porque vendrán tiempos, por eso dice Pablo, enseña, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando ellos no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, siendo impacientes, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y por ser impacientes se apartarán de la verdad su oído y se volverán a los cuentos, a la fábula. Lo que está pasando hoy con el pueblo evangélico. Por la impaciencia, no aguanto al pastor, no aguanto a los líderes, me voy de esa iglesia. Impaciente. No sé si a usted le ha pasado que va a un banco y hay varios cajeros y usted entonces, ¿qué hace cuando mira y necesita ir al cajero y hay varias filas? ¿Qué hace? Busca la fila más corta. Y entonces se va a la fila más corta y todas las demás filas empiezan a avanzar y la suya se queda ahí. Y usted dice, pero qué rayos,
Ese que estaba allá atrás, míralo allá adelante donde está. Y yo parado en el mismo sitio. Y entonces empezamos ¿a qué? A vocearle a la cajera. Así mismo está aquellos que van a las iglesias supuestamente a escuchar la palabra del Señor, pero entonces no le predican lo que quieren ellos oír. Porque hay una cantidad de gente que va a las iglesias buscando lo que ellos quieren, que los reconfirmen. No que le digan que son malos. No que les digan que necesitan arrepentirse. No que les digan que con ese estado en el que están perdidos, se irán al infierno. No les gusta eso. Pablo le dice a Timoteo, pero en cuanto a ti, tú, versículo 2 de Timoteo 4:5, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Y para soportar las aflicciones, ¿qué necesita? En el versículo 2 dice que exhorte con paciencia y doctrina. Pero esa paciencia no es solo para que se la aplique hacia otro, sino para que sea aplicada a tu propia vida. ¿Y qué debes hacer? Soportar las aflicciones. Y le dice, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esta semana fue de gran tristeza para mí y sé que para ustedes. Hace 6 años, Víctor Rodríguez salió de pastorear de acá. Fue a Boca Chica a cumplir una labor y duró 5 años en Boca Chica. Y en el último año fue enviado a la iglesia del Juan Pablo Duarte, es una localidad en Higüey, y allí estaba. Y hace unas semanas nos enteramos de que estuvo mal, que estaba mal, que estuvo en cuidados intensivos, internos. Y de hecho un grupo fuimos de aquí a San Pedro de Macorís y estuvimos hablando con él, con sus hijos. Y nos mantuvimos comunicados. Ahí está Keila, ahí está Epifanio, está Ángel y Jenny, que era en todo momento que yo tenía a Jenny, cada rato le tiraba, Jenny, llámese a Yuselfi. Hay que saber cómo amanecieron hoy. ¿Cómo está la hermana Vicenta? El jueves en la madrugada nos dan la noticia de que Víctor Rodríguez partió con el Señor. Y eso fue de gran dolor para toda la congregación. Pero ¿cuál es el legado que Víctor nos deja? Primero, Víctor era un hombre íntegro. Era un hombre comprometido con la causa de Dios. Y era un hombre fiel a sus principios y a su creencia. Si Víctor decía, eso es así, eso es así. No porque realmente fuera así, sino porque él ya había creído de que eso era así y él no se doblaba. Aparte de eso, todos ustedes saben que Víctor era una de las personas más amorosas que yo he conocido. No lo parecía. Porque cuando él tomaba el micrófono era otro Víctor. Se transformaba, hermano. Y yo entiendo que era por el celo que él tenía por la palabra de Dios. Yo le decía a alguien, cuando Víctor le dio los primeros síntomas en una pierna, no sé si se acuerdan, hace unos 3 años atrás,
más de 3 años. Yo todavía no había llegado aquí como pastor. Él tenía una gran amistad con Misael Florentino. Misael pasaba por mi casa y lo hicimos en varias ocasiones. Pasaba por mi casa sin yo darme cuenta y él primero me preguntaba, ¿tú estás en tu casa? Sí, voy para allá. Y cuando llegaba me decía, móntate ahí, vamos donde Víctor. Y arrancábamos para donde Víctor. Y allá Víctor, aún pasando su proceso, no quería estar tranquilo. Todavía su papá no había muerto. Yo pensaba, wow, 2 grandes amigos como lo fueron Misael Florentino y Víctor Rodríguez, ya se fueron. Y eso nos deja una gran lección. Y yo le quiero dar esto para que nosotros pensemos en esta parte, hermano. Porque lo que escuchamos de Misael Florentino fue mientras el cuerpo allí era exhibido en la iglesia de San Luis y en la funeraria. Yo no pude hablar. De hecho, el supervisor me estaba llamando para que yo diga unas palabras. Yo no pude hablar. Porque mi esposa sabe la relación que teníamos Misael y yo. Era mi compinche, pero a la vez era con quien yo me desahogaba. A través de Misael yo conocí a Víctor. Y aunque los dos me llevaban años, sin embargo, el respeto y la admiración por esos 2 hombres, por el amor que tenían a la palabra y porque cada vez que se juntaban siempre tenían un tema y tenía yo que estar en medio como desapartándolo, me llevó a amarlos profundamente. Pero ¿cuál es la reflexión? La reflexión es esta. ¿Y de ti qué van a decir? ¿Se parará alguien en tu féretro a decir cosas maravillosas de ti? Porque no pensamos en eso, ni empezamos a construir nuestra propia vida para la gloria de Dios. Es fácil decir yo vivo para la gloria de Dios, pero ¿qué estás construyendo a tu alrededor? ¿Que la gente te ame o que nadie vaya a tu mortuorio? Probablemente el que se muere dice, no me importa, ya yo me morí. Pero la cantidad de gente que va a un mortuorio habla de la clase de individuo que se acaba de ir. Hay salas de funerarias que tú entras y no hay nadie. ¿Y tú sabes qué quiere decir eso? El individuo que se fue, parece que ni en su casa lo querían. Es tiempo de que nosotros pensemos en esto, hermano, porque no somos eternos. Hay un día que partiremos. El problema es que tú no sabes si es hoy o si es mañana o si es dentro de una semana. El día que íbamos para la vigilia nos llamaron a mi esposa y a mí para decirnos un muchacho de 49 años están orando por él porque parece que está en cuidados intensivos y 10 minutos después nos llaman y nos dicen murió. 49 años. Él no lo sabía. Le dio dengue y cuando fue a hacerse la prueba tenía la médula espinal, la tenía comprometida en un 85%. Leucemia. Y no le dio tiempo para nada. Murió dejando una niña de 5 años y una de 2 años. Pero todo el que lo conocía decía, ese era un hombre de Dios. La pregunta es, ¿y de mí qué dirán? Porque no se trata de lo que digan de otro, de ti qué dirán. ¿Solamente estarán tus hijos?
Pregúntate esto, tus amigos, ¿tienes amigos? ¿Tienes amigos que tú puedas ir y llorar con ellos sin que te juzguen? Pero que al final de tu lloro te digan la verdad en tu cara. Porque si no los tienes, este es el momento de que tú pienses en ti y empieces a buscar esos amigos y a crearlos. Yo quiero amigos, yo quiero tener muchos amigos, pero que me puedan decir la verdad en mi cara. Porque el que lo dice por ahí, ese no es mi amigo. ¿Qué quieres que digan de ti cuando tú te mueras? ¿O solo estarás aquí de paso? Ponte de pie.